Buenas tardes, amigos y amigos del Vamos, Somos Chilenos. Estamos nuevamente hoy día, viernes, acompañándolos en nuestra radio Portales para comentar de la actualidad nacional, de la actualidad regional y de la actualidad comunal. Obviamente con grandes amigos y en este caso vamos a estar con don Carlos Martín Prunoto, uno amigo de Radio Portales que nos va a acompañar en el día de hoy para conversar respecto al acontecer que ha ocurrido en nuestra semana en Valparaíso, en Viña del Mar y obviamente que en nuestro país. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, miren, bueno, un gusto manteniendo la radio Portales, cambiando de día, ya que estábamos los días miércoles, así que ahora cerrando este viernes de fin de semana, cuando dicen ahí algunos que el cuerpo ya te sabe que es viernes, entonces, pero de todas maneras Sí, siempre es bueno conversar sobre algunas cosas, así que un saludo a todos los auditores de la radio y a ti hoy día viernes. exactamente. Un saludo a los auditorios a los auditores de la radio que me imagino que hasta ahora van a estar manejándose hacia sus casas para descansar con su familia el fin de semana y obviamente enterarse qué es más o menos lo que podemos comentar de esta semana que ha terminado, o que está terminando. Yo creo que podríamos comenzar tal vez comentando de los últimos incendios que ocurrieron el día miércoles en la noche en la zona de Valparaíso. ¿Qué te parece o cuál es tu opinión, Carlos, respecto a la ocurrencia de estos que sucedan en la noche, que fueron varios puntos en distintas partes de Valparaíso? Pero bueno, a ver, evidentemente que hay situaciones que a uno lo hacen más que sospechar, porque si hacemos primero lo que fue el gran incendio, ¿no es cierto?, de Viña hace un mes atrás aproximadamente, incluso Mm, declarado por la fiscal regional y por otros personeros que todo indicaba o indicaban en las investigaciones ya preliminares que habían sido incendios provocados. Eh, Como son investigaciones que recién comienzan y bastante complejas, no está determinado cuál es la causal la motivación, el origen. Bueno, estos incendios que fueron hoy día en Valparaíso, que fueron más acotados, y al parecer el hecho de que no suceda en un solo lugar, porque no hay que ser técnico para darse cuenta que, claro, hay situaciones que, como pasó en el incendio pasado, que el viento a cierta hora te produce que, ¿no es cierto?, las claro. chispas entren y por el aire van y prenden en otros lugares, sí, eso es efectivo. Pero cuando se comienzan distintos lugares, focos, y además hay testigos que dicen que hubo una bengala, más allá de cuál haya sido la causal, hace pensar que efectivamente son incendios provocados. Eh, el tema de esto es muy complejo porque ya está, lo hemos conversado, ya está siendo una cosa absolutamente habitual, Mm, con todo lo que significa desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de los perjuicios humanos, de los perjuicios que son los más importantes y económicos, o sea, que también habría fallecido entonces, y niños. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas al respecto de manera que se tanto es imposible decir que se van a controlar todas las posibilidades de incendio, pero de alguna manera tener alguna forma a través de incluso de situaciones de captar de inteligencia, situaciones operativas, de control, porque en el fondo, al parecer, por las razones que sea, esto está siendo habitual, y está siendo habitual aquí en la región, en otras regiones, y está siendo habitual en esta época, que son evidentemente épocas que te generan. Entonces, es un tema, yo diría, gravísimo y muy complejo que hay que poner el cascabel al gato de alguna manera para no garantizar que no haya un incendio, pero para poder minimizarlo y acotarlo. Y en eso implica, y con esto un poco termino la idea inicial, implica que haya una investigación para saber dónde está la fuente, porque si esto obedece a una acción que puede ser posible, destinada, que busca hacer esto y generar por distintas motivaciones de cualquier orden, generar estos daños, y bueno, hay que entrar a los que están haciendo porque están causando esto y evidentemente tomar todas las medidas legales contra ellos, porque en el fondo, mm. si no van a seguir con todo lo que implica. Exactamente. Y justamente ahora, incluso hoy día, en el día viernes, dicen que hoy día sean condiciones muy parecidas a las del día miércoles por el tema del viento, la humedad, el calor, y creo que vamos a estar en una situación de calor hasta el mes de mayo con mucha sequía por el Correcto. fenómeno de la niña, que es lo que se llama. Y eso que claramente va a ampliar estas malas condiciones o las condiciones propicias para que tal vez hayan sujetos que sigan intentando o tratando de cometer estos delitos de incendio.
Ahora, justamente hoy día en el Mercurio de Valparaíso apareció una arremetida del gobernador don Rodrigo Mundaca hacia la fiscalía, diciéndole que por favor, ¿hasta cuándo que no hay sospechosos? Las investigaciones no avanzan, no hay detenidos. Y eso yo creo que nos llama un poco a reflexionar en torno a qué pasa con nuestra inteligencia, qué pasa con las investigaciones por el delito de incendio, que siempre hay, casi nunca hay detenidos, se terminan archivando estas causas y qué es lo que estamos haciendo nosotros, en definitiva, para combatir estos sujetos que yo creo que son los mismos los que están cometiendo estos delitos en distintos lugares. Porque llama la atención que a las 9 de la noche se desata un incendio en Placilla, en el sector de La Laguna, luego otro incendio en el sector del aeródromo de Rodilillo, otro incendio en el sector de la Universidad Católica que se encuentra también en Curauma. Después creo que dos o tres focos en el Cerro Cordillera, uno en la calle Tomás Ramos, cerca del ascensor San Agustín, en donde resultaron lamentablemente muertos dos niños, y también otro incendio, otro foco que es en la calle Cantera con la calle Chaparro, que ya en la parte superior sobre el camino Cintura. En ambos, en los dos incendios o en los dos focos del Cerro Cordillera se alude a que sería una bengala la causante de esto, pero también llama la atención que una bengala pueda prender de tal forma causando un incendio, o tal vez se había arrojado antes combustible en el lugar y la bengala fue como el instrumento para prender, por así decirlo. Pero claro, nos llama un poco a reflexionar qué es lo que pasa, que esto se hace recurrente, sin embargo no hay detenidos ni por flagrancia ni a través de investigaciones de larga data y seguimos con el mismo problema. Correcto, Milena, o sea, el tema es complejo y ante situaciones complejas y graves hay que tomar medidas que también impliquen un refuerzo, y eso hay que disponer de recursos tanto humanos como económicos, porque no es menor, o sea, no es que, a ver, yo recuerdo siempre, como ya he conversado, yo viví acá en la región en una época entre infantil y juvenil y después ya universitaria, y estoy hablando hace varios años atrás ya, como digo, cuando yo tenía todo mi pelo, así que ya no me queda mucho. Sí, siempre en verano había el incendio, era común, pero esto es distinto, o sea, no era como en ese momento que normalmente los incendios lo han causado más que todo un problema humano, pero ¿cómo se llama? De error humano o de negligencia humana. ¿Ya? Alguien botó una colilla de cigarrillo y se prendió, o hizo un asado y se prendió, unido Claro, por algunos, ¿no es cierto?, que siempre han existido en Chile y en todo el mundo, pirómanos que efectivamente también de repente hacían. Pero esto está claramente que obedece a otro objetivo, no son el pirómano tradicional ni es negligencia. Entonces, requiere efectivamente y poner los recursos de inteligencia judicial y jurisdiccional y de los tribunales que son las fiscalías que son aquellos que están hechos para investigar hoy día. Entonces, claro, para eso están, no es como antes efectivamente había que hacer de todo, pero hoy día la fiscalía, su papel es investigar y buscar y poner ante, ¿no es cierto?, para hacer las cosas. Yo creo que ahí efectivamente hay una falla porque esto está claramente obedece a otras motivaciones en general. Puede que haya igual un incendio que se produjo por negligencia, ha pasado, puede que claro. igual haya un pirómano suelto que por ahí también empezó a hacer incendios. Pero todos estos incendios que se están produciendo no es, y fuera de la región tiene otro. Entonces yo creo que ahí hay un debe. Y en la medida que Mm, le puedas encontrar, como dices tú, la punta a la madeja, evidentemente que se van a superar, sin contar las medidas que hay que tomar, que son de larga data, algunas que no se han hecho, no se han hecho en la totalidad, porque se hablaba de un 50% en Viña del Mar, las medidas que salió por la prensa, no sé si era efectivamente, de mitigación física, evidentemente claro, los planes reguladores para que la gente no construya en lugares que sabemos que si hay un incendio se va a quemar todo. Entonces, ahí hay todo un tema que no todo se da solucionar hoy día, pero que estamos totalmente al debe y que lo peor es que muere gente, lo peor es que hay un daño tremendamente económico y que efectivamente, aparentemente no sabemos cómo tratarlo. claro. Y que vamos a estar mucho tiempo tratando de ayudar a esa gente, porque realmente el desastre que ocurrió en Viña del Mar a causa de este incendio del día 2 de febrero es inconmensurable. O sea, hay gente que perdió sus casas, que son casas que venían de los años 60, 70 de la población crack.
por ejemplo, que son poblaciones que creó la azucarera. Entonces son casas que personas que tenían sus títulos, que trabajaron en la CRAP, por ejemplo, que pertenecían a los sindicatos de la CRAP, que ya son, por ejemplo, los abuelos, y gente mayor. Entonces, gente que tenía título de dominio, que había pagado sus casas, entonces volver a que te entreguen hoy día, no sé, una solución habitacional, una casa básica de madera, porque las casas que está entregando hoy día Techo para Chile son casas de emergencia, y ellos también han recalcado que ellos en realidad no tienen los recursos como para entregar soluciones definitivas, sino que solamente casas de emergencia, pero es complejo para una persona que tenía su casa ya de 30 años, una casa, no sé, pues de ladrillo, de hormigón, tener que estar viviendo hoy día en una casa de madera básica, una especie de media agua, y volviendo a foja cero, por así decirlo, en su vida, pues, y sin recursos, porque estamos hablando de personas que ya son mayores, personas que no tienen acceso a créditos de construcción, a créditos para comprar materiales. Entonces, es sumamente complejo la situación que está pasando en Viña del Mar, porque tenemos la población CRAB, que es de gente mayor, la población El Olivar, que es de gente mayor, Miraflores también de mucha gente mayor, más la situación de Quilpué, más la situación de Villa Alemana, en que hubo también daño de vivienda, un poco menos, pero la de Viña es realmente compleja la situación de cómo van a salir adelante todas las personas dentro de un mediano plazo. Sumamente difícil, ya el gobierno dijo que no tenía los recursos, que creo que lo situó alrededor de como 1.000 millones de dólares para que la gente pudiese partir con una casa. El gobierno ya dijo que no lo tenía en una sesión del Congreso en que fue la directora de IPRES y que esos recursos no estaban. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta reconstrucción? Es un tema sumamente complejo. Ya estamos en el mes de marzo, hay gente que ni siquiera tiene esas casas de emergencia, entonces se está haciendo un poco desesperante la situación. Correcto. A ver, sabemos que situaciones como esta, el Estado no lo puede hacer todo. Evidentemente estamos de acuerdo y no tiene los Claro, recursos y no le corresponde de repente más el daño. Pero sí tiene que pero dar a Carlos, través perdón, tiene pero que, Carlos, hay una responsabilidad un poco del Estado, sí, tanto a veces por acción como por omisión. sí, lo que estoy contextualizando para decir cuáles que igual las acciones que tiene el Estado. O sea, el Estado como tal, no estoy hablando del gobierno, el Estado como tal, el gobierno quien está administrando el Estado, el gobierno como tal, claro, puede que como gobierno, como Estado, no le va a dar solución si hay 4.000 viviendas siniestradas en las mismas condiciones de las 4.000 personas. Pero sí tiene, en eso evidentemente tiene la responsabilidad, por algo el gobierno es gobierno, de darle las facilidades y los medios para que personas, como tú señalas, Exactamente. puedan accesar de una forma lo más adecuada a una solución de un problema tan básico como la vivienda, pensando además que mucha esta gente ya, como decías tú, no toda, pero son personas que ya no están trabajando en forma activa, que están personas, o perdieron a gente que son el mejor emprendedor, incluso perdieron ya una persona, su emprendimiento lo tenía en la casa y lo perdió absolutamente por eso. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que efectivamente implican eso. Pero lo que yo quería apuntar diciendo ya, ok, la situación es compleja, pero sí hay tres elementos. Uno, como se ha dicho, y hay un viejo aforismo de los abogados, que eso es otra confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados, que dos alcaldesas que son de la región, que son de gobierno, o sea, aquí nadie puede decir que se supone que tienen un interés político, claro, van a la reelección, podría pensarse que por eso mismo igual tienen una posición más crítica por temas electorales, pero son partidarias del actual gobierno, del mismo partido incluso hoy día. Entonces, efectivamente, esas personas han sido tremendamente críticas en los temas de que no ha habido una planificación, no ha habido una ayuda a Exactamente. quien se puede, con la premura y con la organización y la planificación que requiera. Entonces, Claro. esto contrastado con la gente que uno común y corriente que conversa, se da cuenta que no ha sido, si bien hay temas complejos de largo aliento, de muchos recursos, en que el Estado debe ser habiloso, cómo buscar los medios para que lo que hablamos, para que efectivamente, ojalá, el menor tiempo. Y con términos, o sea, que fue polémica justamente en el Consejo de Viña, o sea, eh, por mucho que sea una tragedia distinta, el terremoto fue una tragedia nacional, la acotada, en la cual, con el maremoto, que igual murió mucha gente, y efectivamente, en ese momento hubo un plan, aunque se haya ajustado después, hubo un plan a los pocos días ya de trabajo de reconstrucción. Hoy día aquí acotado Viña del Mar no hay nada.
no hay nada. Claro, Entonces eso claro. no pueden decir que es distinto un incendio a un terremoto, pero evidente que es distinto. Pero no por eso no va a existir un plan pasando más de un mes y que no haya nada. O sea, de hecho, o sea, es distinto en el sentido de que los daños provocados por un incendio afectan todo lo que es la infraestructura pública, luz, agua potable, instalaciones, calles, etcétera. Tal vez no tanto de la manera tan intensiva como un terremoto, en que tal vez la luz, los servicios de luz, agua potable se pueden recomponer más rápido. Pero no obstante así, el mayor indicativo es que la gente que trabajaba con el gobierno de Sebastián Piñera sacó una propuesta, la dimensionó económicamente antes que el gobierno, y el gobierno dice que va a tener su propuesta de aquí a finales de marzo, recién. Co- Correcto. Entonces, bueno, eso es lo que uno, lamentablemente, dice, las comparaciones son odiosas, pero lamentablemente uno debe, no puede dejar de comparar, si bien aquí lo más importante, y tú lo señalabas, es la disposición nacional. O sea, yo creo que nadie está, aquí nadie quiere sacar provecho político, Claro. o la mayor parte de la gente lo que busca es la solución, pero evidentemente esta no ha sido, de acuerdo a todos los antecedentes objetivos, no ha sido lo, lo operativa que debiera ser. Y sin perjuicio de los otros temas que hemos hablado que ya no son responsabilidad del gobierno, el Claro. tema de investigación y efectivamente de buscar cómo se puede enfrentar este tema. Y Carlos, tú que eres ingeniero, no sé si conoces en otros gobiernos o anteriormente se han tomado medidas, por ejemplo, o qué impacto tendría o si sería, por ejemplo, factible instalar algún tipo de ley, por ejemplo, que liberara de IVA a todos los productos relacionados con la construcción. ¿Es posible eso? ¿Se ha hecho Sí, anteriormente? a ver, yo pienso de que aquí las cosas se construyen legalmente a través de normas que efectivamente las instancias puedan ir haciéndolo y lo ameritan. Aquí no hay dogmas de fe, por así decirlo. Hay principios, hay criterios que hacen que sea lo más prudente que nuestra normativa puedas cumplir y que en general no hayan subsidios, porque en general los subsidios yo creo que efectivamente son dañinos para una sociedad y para la economía. Pero como pasa en política, pasa en economía, siempre hay situaciones que son especiales y que requieren tener la flexibilidad y la excepción. Entonces, yo soy partidario, siempre soy partidario que efectivamente la menor cantidad de subsidios posible, pero o de rebajas de impuestos posible en casos de este tipo. Pero cuando hay crisis o cuando hay situaciones de este orden, todo es posible porque es un tema en fondo de voluntad política y de hacer las cosas. Si Mm, existe, si corresponde a un tema que sea impulsado como son tributos por el gobierno, bueno, basta que el gobierno, como se impulse una reforma que para estos efectos acotado, qué sé yo, todo se puede claro, hacer de manera expresa. Entonces, si una amerita ley express, claro, y claro, y el Congreso lo estima pertinente, efectivamente se aprueba y en ningún caso eso sería inconstitucional, ni nadie creo que acudiría al Tribunal Constitucional para decretarlo, para claro, que... a ver, entonces, eso es un tema de voluntad política, de criterio, y el criterio, como digo yo, decía mi abuelita, no se compra en la farmacia, el criterio obviamente se tiene, y si bien hay normas generales, sí, en base a esto puede perfectamente dictarse una norma o una ley determinada en la cual efectivamente se reduzca o por un tiempo determinado no se pague IVA. claro, por un tiempo determinado. ¿Cómo pasó para la pandemia que también se flexibilizaron, se redujeron y hicieron una serie de cosas en materia? Si todo se puede. Claro. Carlos, ¿y qué te parece, por ejemplo, cuando ocurren este tipo de incendios? Bueno, las teorías que se han esbozado en el último tiempo es que son las inmobiliarias, el cartel del fuego, que quiere construir ciertas carreteras. ¿Qué te parecen esas dos tesis que ciertas personas le han echado la culpa como los verdaderos creadores o los verdaderos instigadores de estos incendios? A ver, mientras no haya una investigación seria que tenga resultado, todo lo que se diga es especulación, ¿ya? Especulación que algunas pueden tener cierta base, cierto fundamento y otras son parecido a los fake news. ¿Qué pasa hoy día en eso? Que alguien se dedica Mm, a crear algo, a desprestigiar algo y lo hace a través de este sistema. Está claro al menos que es muy difícil que sean, por ejemplo, las constructoras
porque sobre todo el incendio de Viña no son fundamentalmente campamentos o no son lugares que vayan a construir, o sea, son, como tú mencionabas, sectores ya asentados, urbanizados, legales, que funcionan como tal y que efectivamente no son campamentos ni que tomas, tienen dueño. la mayoría que tienen dueños, o sea, por lo tanto, no el tema, no habría un interés. Segundo, hay un estudio que dice que los porcentajes de donde se han habido incendios, no recuerdo exacto porque lo leí hace harto tiempo atrás, justamente para los incendios de Viña y mi memoria media frágil, Arturo, ahora a esta altura, pero sí me acuerdo más o menos que eran no más allá de un 3, un 5%, 3% en lugares donde ha habido incendio que se ha construido. O sea, por lo tanto, es residual, o sea, está claramente que los Claro. incendios no obedecen al menos en un 97% de esos objetivos, por lo tanto, no va por ahí. Ahora, que esto obedece a temas por sentido común, debe ser a temas terroristas, a temas económicos, a temas de narcotráfico, a temas, no sé, a temas políticos, claro, eso es lo que hay que investigar, pero yo creo que no va por allá por un tema objetivo numérico, o sea, si se han construido en donde había un incendio un 3%, creo que un 3, y tanto por ciento, no recuerdo bien, pero no era más del 5%, la cifra es porque claramente no va por ahí el foco. Y Mm. en segundo término, o sea, menos esto que van en distintos sectores urbanos que no se van a construir, o sea, rurales, sectores urbanos que no se van a construir, eso, por lo tanto yo dificulto que este sea creo que es muy difícil que sea esa la causa de todos estos incendios. Claro. Y sin perjuicio que muchas veces se han iniciado en áreas de suelo rural, como por ejemplo el día 3 de febrero se inició en el fondo Las Tablas, en una parte, y atravesó hacia el parque, hacia la Reserva Peñuela. Pero la Reserva Peñuela es un área verde, que derechamente, aunque se queme 100 veces, no va a cambiar su Exacto, el uso protección suelo. que tiene desde el año 1956, ¿ya? Y después lo que se quemó hacia Quilpué, hacia Viña del Mar, es suelo urbano, o sea, suelo que en realidad tiene las mejores condiciones para que una inmobiliaria o una constructora construya. Entonces no tiene razón de ser quemar un suelo urbano cuando tú tienes las condiciones para construir. Lo mismo en el Cerro Cordillera, lo que se quemó en el día miércoles también es suelo urbano que está declarado por el Plan Regulador Comunal de Valparaíso, y en definitiva no, yo por ahí por lo menos no vislumbro la razón, porque lo que se ha quemado es suelo urbano, sin perjuicio que a veces, muchas veces ha tenido su origen en suelo rural, pero el porcentaje que se ha quemado o se ha expandido es hacia suelo urbano. Sí, por eso, no, por eso yo creo que esas teorías no obedecen menos al Mm. último incendio en ningún caso, así que es otro el objetivo que busca aquí hacer un daño político, económico. Ahora, yo qué sé, pero ¿quién está detrás? Bueno, uno puede tener derecho a pensar, pero evidentemente ahí donde tú bien decías, son los organismos jurisdiccionales y los organismos pertinentes que tienen que hacer los trabajos de investigación lo más acucioso posible y tener resultados, porque hoy día tenemos tecnología, o sea, yo estoy de acuerdo o sea, hoy día hay drones, hay tecnología, hay cámaras, hay Claro, satélites, hay una entonces, página de la NASA, por ejemplo, que un arquitecto que es Iván Poduz la ha utilizado bastante, y que te dice dónde comienza el fuego, a qué hora comenzó el fuego, y te da exactamente todos los puntos exactos. Entonces, ya no podemos decir, por ejemplo, que no hay instrumentos como para ver desde dónde se inicia, a qué hora se inicia, y hacer una relación. claro, o sea, es mucho más posible investigar y además investigar, ¿cómo se llama? Con organismos pertinentes de inteligencia para infiltrarse, no sé, en organismos, qué sé yo, aquí, porque no sabemos Mm. de quiénes son los que están causando esto. No creo que sea por una Ahora, morbosa o mira, mala diversión, por así decirlo. pero mira, yo creo que también no hay que olvidarse. Hace poco, el año 2019, cuando fue el estallido social, yo concurrí el año pasado, me parece, a un evento que hubo en Valparaíso, y se habló sobre el tema del fuego y la relación de los habitantes de Valparaíso con el tema del fuego. Y realmente el año 2019 los propios habitantes de Valparaíso quemaron su ciudad. No olvidemos de eso. Entonces Yo, hay una relación entre el habitante y el fuego. No es algo de que tú digas, no, el habitante rechaza el fuego. Los mismos habitantes, no todos, una parte, un número X, fueron los que incendiaron la calle Condel, la calle Esmeralda, a ciertos locales de Pedro Montt.
Entonces hay una relación entre el habitante y el fuego que no está alejada y que no tiene que ver tal vez con elementos internacionales o elementos o gente que viene con una super craneada, una super inteligencia, sino que es gente común y corriente. Bueno, cuando volvamos, porque tengo que ir a comerciales, cuando volvamos quiero hacer un comentario en relación, dos comentarios relacionados a lo que tú dices y creo que de manera también tiene algo de pertinencia. Exactamente. Entonces, vamos amigos y amigas a unos comerciales aquí en el Vamos Somos Chilenos. Amigos, hemos vuelto de una franja comercial en el Vamos Somos Chilenos y seguimos con don Carlos Martín Brunoto, nuestro amigo Radio Portales, que seguimos comentando la actualidad nacional y en este primer bloque nos enfocamos en los incendios. Vamos a terminar un poquito el tema, cerrarlo y continuar hablando un poco de la actualidad nacional. Carlos, respecto a lo que conversamos antes, y yo te dije, ¿qué te parece esta tesis de las inmobiliarias, que las inmobiliarias están causando los incendios? Conversamos respecto a eso. Ahora, esta segunda tesis que también se ha posado un poco el cartel del fuego, que es para construir ciertas carreteras o ciertas autopistas dentro de Valparaíso, Viña del Mar, Concón. ¿Qué opinión te merece esa segunda tesis que se ha esbozado por ciertos sectores? Como mencioné, quería referirme un poco a algo. Ya, Que quizás no está en la fuente. ahí sí. Entonces, un poco, ¿qué es lo que se ha señalado? Que existiría una especie de cartel del fuego, que existe un proyecto del Ministerio de Obras Públicas para realizar ciertas carreteras en la zona que una desde Valparaíso hasta Viña del Mar y Concón, y que por esta razón se habrían quemado intencionalmente ciertos lugares. A mí personalmente esa tesis no la comparto porque de larga data existe un decreto ley que es el 2186 que habilita al Ministerio de Obras Públicas y al Servio, por ejemplo, para realizar expropiaciones. El Servio o el Ministerio de Obras Públicas para realizar carreteras no necesita quemar lugares, solamente expropia no hay oposición a esta expropiación, solamente se puede discutir el monto de la expropiación y directamente hace las carreteras. Y muchas veces, por ejemplo, cuando se realizó la autopista o la ruta Las Palmas, que une desde el sector, desde la ruta 68 hacia Quilpué y hacia Viña del Mar, se trasladaron muchas palmeras chilenas desde los lugares en que se iba a trazar esta carretera. Entonces se traza esta carretera, se hacen la expropiación y se hacen obras de mitigación, incluso de traslado de fauna y traslado de especies vegetales. Entonces no hay un sentido en que el mismo Estado sea el que esté quemando para construir estas carreteras. No, no hay una lógica en esto. eh, tuve un traspié, pero ya estoy de regreso. A ver, yo hacía mención, escuchando lo que tú dices, que estoy de acuerdo, eh, las teorías estas conspirativas que yo quería hacer, igual menciono un poco a lo que tú habías dicho muy brevemente en la primera parte de esta cercanía que tiene más que el pueblo chileno con el fuego. Hay que pensar de que de la época inmemoriales la forma de hacerlo en guerra o en conflicto era quemando. O sea, las más grandes fueron para la Revolución del 91, ¿cierto? En la cual los balmaceristas fueron presas y salieron a la calle a quemar sus casas y todas sus cosas. Entonces, ha habido acá, para justamente el estallido delictual, como digo yo, de octubre, porque no dista nada que ver con lo que puede expresar alguna gente socialmente. Eh, o sea, nosotros conversamos con un argentino, o sea, que ellos podrán tener muchas cosas, pero no se les ocurriría quemar ni el obelisco, ni el Teatro Colón, ni nada por el estilo. O sea, sí, es cierto que ha habido y que hay, y aquí los chilenos tienen lamentablemente ese defecto casi pirómano de tener placer de hacer daño quemando y quemando cosas que son propias del país. Entonces, esa es una relación que tú hacías mención a la gente de Valparaíso que quemó lo propio, o gente, no todo el mundo, pero hubo gente. Entonces, sí, Claro, pero esto es lo que estamos hablando y desechando efectivamente estas teorías cooperativas
que normalmente no tienen, no son ciertas, son efectivas. Yo creo que no, yo creo que efectivamente esto obedece, sí, tiene una intencionalidad determinada, tiene un, una, un objetivo, por así decirlo, político, de algo que se quiere conseguir, pero que en ningún caso obedece a temas de menores de carácter como esto, de carácter económico ni de por el estilo. Yo creo que buscan otros objetivos de por medio. Exactamente. A propósito, los que quieran tal vez ver esa, fue una conferencia en el contexto del evento Puerto de Ideas del sociólogo Pablo Aravena, y él habló sobre la relación del fuego y el habitante de Valparaíso. ¿Por qué existe esta relación y por qué llama la atención de que el propio habitante quema su ciudad? ¿Qué nos pasa con nuestra ciudad que la quemamos? Que fue sumamente interesante. Y también habló un arquitecto, que es un arquitecto que tiene bastantes estudios en materia portuaria, y también hizo un diagnóstico a partir del incendio del año 2014 y cuáles eran las lecciones aprendidas de ese incendio que afectó a Valparaíso el año 2014. Y por ejemplo, un dato no menor que fue muy interesante, que yo no lo sabía, por ejemplo, es que habían lugares en Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, por ejemplo, canchas de fútbol, canchas de básquetbol, plazas en los cerros, que actuaron como verdaderos cortafuegos para impedir el avance del fuego. Y esto yo creo que es una lección importante que hay que replicar, tanto así como una lección que se tomó el año 1906 cuando fue el terremoto en Valparaíso, en que se ampliaron ciertas calles, porque la mayoría de la gente que murió en ese terremoto fue por aplastamiento, porque las calles eran muy angostas, entonces las veredas por las cuales transitaba la gente eran muy angostas y la gente que murió en el terremoto de 1906 murió por el aplastamiento de las fachadas. Y en razón de eso, el gobierno autorizó una ley de reconstrucción, se expropiaron muchísimas casas o inmuebles en Valparaíso, se crearon nuevas avenidas y se aprendió esta lección del terremoto. Así que dos importantes lecciones de catástrofes por las cuales hemos pasado los porteños. Yo creo que es importante tomar lecciones, sacar apunte y aprender y no cometer nuevamente los mismos errores. Así es. O sea, lo hemos dicho, Chile aprendió efectivamente en términos de sísmico, en lo que es la construcción y las medidas, después los temas de tsunami. Entonces, aquí estamos en lo que es incendio de este tipo, se está bastante más atrasado a lo que ya debiéramos haber, por experiencia, ya internalizado y aprendido y aplicado. Exactamente. Oye, Carlos, ¿y qué te parece de este anuncio que hizo el ministro Montes de que se va a expropiar inmuebles en la población El Olivar, en Viña del Mar, para el proceso de reconstrucción? Es que no queda claro porque salió, ¿no es cierto?, la información y que incluso se hace como una denuncia que esto sería incluso ni siquiera pensando en los damnificados. Entonces, tampoco no se ha sabido mayores detalles y tampoco se ha dicho expresamente que esto es para beneficiar a las personas afectadas. Habría que ver en las condiciones porque tengo entendido por lo que ha trascendido de que se rebajó, ¿no es cierto?, el avalúo El avalúo fiscal. fiscal, Y eso claro. genera efectivamente puede generar a los propietarios un daño tremendo, a los actuales propietarios en su expropiación. O sea, ya digo, porque es lo que ha trascendido, un daño patrimonial, además del daño económico y que ya han vivido y del daño y de otro tipo de daño eventual más grave humano, o sea, había más encima por parte del Estado Mm. un daño patrimonial hoy día al rebajar la luz fiscal de la propiedad. Claro, o Dos, sea, el no se avalúo sabe, fiscal está en relación con el valor del terreno en sí y el valor de la construcción. Y si no hay construcción, lógicamente que este avalúo fiscal baja. Ahora llama la atención que impuestos internos tan rápidamente hace esa reducción del avalúo fiscal a estas personas de Olivar. Me parece que ya se concretó esta rebaja del avalúo fiscal. Entonces, claramente, si el Estado expropia, va a expropiar a un precio más barato del valor comercial que anteriormente tenían las casas antes de ser siniestradas. por eso, o sea, independientemente que estamos de acuerdo que no es la misma propiedad, la luz fiscal tiene que bajar si ya no hay una propiedad, pero Claro. efectivamente sí, 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 lo que ha trascendido de que es en términos, pero
abismante el valor del avalúo, porque una cosa es que te baje, tú decís 20%, o sea, si vale 100, ahora vale 80, pues estoy inventando la cifra. A decir que si vale 100, ahora te vale 10 o 1, evidentemente que exactamente. el daño existe y no es proporcional efectivamente al tema. Y eso obviamente te obedece a otras cosas. Ese es el primer elemento. Y el segundo, en ninguna parte, y tampoco ha trascendido que el ministro haya dicho algo, o el ministerio, significa que ellos van a tener una solución, ¿no es cierto?, en buenas condiciones los afectados. Por lo tanto, de ser así, efectivamente sería una medida bastante, yo diría, eh, negativa y bastante mala que afecta especialmente a las personas que más debiera ayudarse y que justamente lo que conversábamos en la primera parte, o sea, justamente son las personas que hay que buscar cómo ayudarlas, o sea, lo que tú mencionabas, buscar acotadamente a través de una norma específica para las personas que se vieron Mm. afectadas, que esas personas tengan un subsidio determinado o durante un periodo determinado en este tipo de construcción las personas tengan, no sé, buscar una medida que sea lo más adecuada posible, incluso en el pago de ciertos impuestos, no sé, todo eso se ha buscado, entonces esta medida aparentemente lo que busca y lo que lograría es todo lo contrario. Y en ninguna Claro. parte dice que ellos van a ser favorecidos, en ninguna parte dice que van a tener la prioridad. No parece tampoco la información que ha trascendido. Exactamente. A mí por lo menos me da la impresión de lo que se ha comentado es que en el Olivar murió muchísima gente porque solamente existía una vía de evacuación. Creo que es la misma, parece que conecta con Villahermosa. Y tal vez esa sea una razón por la cual se van a crear tal vez más avenidas o más vías, pero claro, van a tener que reducir tal vez a la gente que antes vivía en un inmueble, en una casa, agruparlos en bloques de edificios. Entonces, tal vez por eso, o esa pareciera ser la razón por la cual se ha señalado que tal vez se expropian alrededor de 1.000 inmuebles en la población El Olivar. Sí, de acuerdo, pero lo importante es que una medida de este tipo tiene que ser bien clara, bien transparentada con la gente Exactamente, afectada y no afectando de manera grave y en forma importante a la gente afectada, porque si se le va a expropiar, más encima se les quemó la casa, la propiedad, sencillo, no tienen, como conversamos eso, y más encima se le va a expropiar a un valor, claro, comercial, pero que efectivamente de alguna manera la evalúo fiscal, entonces evidentemente que tiene que ser al menos bien informado y va a saber en qué se van a ver beneficiados ellos de todas maneras. Tiene que estar claro ese tema. y quedar en unas condiciones similares, porque si tú antes tenías una casa, no sé, pues de 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, y que a lo mejor ahora te van a entregar un departamento de 45, o sea, 50 metros cuadrados, creo que tal vez no es justo para las Claro. personas. Y teniendo lo importante, al menos es que si la persona se le va a expropiar, se le cancele, evidentemente, bueno, hoy día, gracias a Dios, eso no ha cambiado en este país, pero el valor comercial, pero ese valor comercial se va a ver afectado porque al estar quemado, al reducir la, ¿cómo se llama la zona? Al, al, al reducir la valor Exactamente, fiscal, obviamente que el valor comercial de esa propiedad se va a ver tremendamente afectado y evidentemente ya con eso no van a tener tampoco opción de optar a otro tipo de vivienda, así que ellos dijeron ya no me interesa vivir ahí, yo quiero vivir en una casa, yo quiero vivir en otro lugar, me voy a otro lado. Lo que van a obtener por la expropiación no le va a alcanzar para lograr el objetivo legítimo exactamente. de vivir en una vivienda similar. Y claro, el valor de expropiación te lo fija el organismo que te expropia a través de una comisión de peritos, pero este valor comercial que te fija este servicio que te está expropiando nunca es el valor comercial que realmente uno quisiera. Por eso que siempre Claro, se discute y estos procesos voluntarios pasan a contencioso porque al final siempre se discute el así monto de la es. expropiación. Claro. No Y se aquí puede, habría que, uno no se puede oponer a la expropiación, ojo, porque hay ciertas causales como la utilidad pública, el interés social o nacional que está calificado por el legislador. Entonces, la expropiación, cuando un organismo público te expropia, sea el SEBIO, el Ministerio de Obras Públicas, bienes nacionales, una municipalidad te expropia, no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es discutir el monto para que la gente lo correcto, no, sepa, sí, el sí, valor sí, sí, comercial. sí, en eso estamos claros, pero y evidentemente por eso, como tú decías, al final son los tribunales cuando no llegan a acuerdo y hay casos famosos de que no llegaron a acuerdo y al Se llegó a final, acuerdo. después de años, ya se determinó por los tribunales el valor de la propiedad.
Pero si aquí lo que pasa, para reducir el tema, es aparentemente personas que se han visto afectadas, se estaría tomando una medida que los va a afectar, en qué cualitativamente o cuantitativamente no estamos claros, no podemos decirlo, que los va a afectar de forma negativa y que aparentemente esta medida, o sea, no aparentemente, está claramente que esta medida no está pensada en ellos, en la solución de ellos, en ningún caso. Claro, no, obviamente que no. Oye, Carlos, ¿qué te ha parecido más o menos esta semana noticiosa en el ámbito nacional? A ver, sí, pues hay varias cosas. Bueno, yo creo que la semana partió con el segundo aniversario del gobierno. Eh, Siempre cuando uno hace un análisis y un análisis crítico, hay un elemento, estamos de acuerdo, subjetivo, pero yo trato de ser lo más objetivo. O sea, y en este sentido, antes de hacer un breve análisis, creo que el gobierno está, o de alguna manera se sustenta de manera, yo diría, relativa, gracias a que ha tenido o se ha dado cuenta que ha tenido que, más que moderar, por lo menos tomar algunas posturas que sean mucho más, yo diría, adecuadas y moderadas, y no una ideología extrema como que tenía algunos sentidos, y apoyarse en lo que ellos mismos declararon que eran, ¿no es cierto? Porque en un momento determinado dijeron que ellos eran los que tenían la moral para poder gobernar y todo el tema, a diferencia incluso de personeros de la centro izquierda y la desconcertación. Entonces, si no fuera por el apoyo que le da esa centro izquierda hoy día al gobierno, yo creo que estaríamos hablando de otras cosas mucho más delicadas. O sea, ellos efectivamente le han dado el paso. Y lo otro elemento objetivo que uno ve es que efectivamente con el apoyo de votación que sacó, hoy día terminó, de acuerdo a Academ, con un 27% el presidente del apoyo del presidente de la República Mm, cuando sacó sobre un 50 y tantos por ciento la elección pasada. Y si hacemos un análisis, ¿cómo se llama? De lo que ha hecho el gobierno en términos de desarrollo, lo que ha hecho el gobierno en todo eso, yo creo que está al debe efectivamente en términos importantes, porque la corrupción política no, hoy día, ¿cuáles son los grandes problemas que existen? O sea, una agrupación, y perdona que me entienda un minuto, una agrupación política que justamente dijeron que eran la reserva moral política de este país, a poco andar el gobierno se vio demostrada que lo menos que tenía en ello, no hablo por todo, por razones obvias, pero en parte claro, importante de sus miembros y de sus jóvenes dirigentes, y dirigente, era la corrupción. O sea, perdóname, yo siempre he dicho, sí, el poder te corrompe, como dice, sí, eso es cierto, y tenemos muchos casos que no hacen mención, a lo mejor de partidos políticos, de educación política, que al pasar el tiempo y después de haber estado en el poder muchos años, tienden a corromperse, no toda su gente, pero mm, parte de su gente y sus estructuras, porque sí es cierto, eso pasa lamentablemente, por eso es importante la alternancia en el poder y que no se mantengan ahí exactamente. los cargos en forma. Pero acá al año, antes del año ya estaban principales personeros metidos en corrupción tremenda. Entonces, yo creo que eso, y unido que si bien el tema de la seguridad es un tema, yo veo tres patas aquí, eso, el tema de la seguridad, que si bien no es un tema que es responsabilidad de este gobierno y que viene arrastrándose, pero que aquí lo que ha pasado claramente no ha sido para mejor. O sea, hoy día cada vez más no se solucionaba el tema de fondo en la Araucanía y la seguridad de las ciudades. Claro, o sea, las noticias que vemos, yo creo lo mencioné otra vez, que vemos día a día. Antes uno veía las noticias, escuchaba la famosa crónica roja, los que son más viejitos como yo. Claro, y una crónica acotada y que muy poco, Claro, muchos algunos no las peleas leían. a Hoy día, cuchillo, claro, hoy día la crónica roja llena de titulares y sin contar exactamente. todas las noticias. Entonces, y que no se publiquen, que uno sabe por otra cosa. Ese tema, los temas de corrupción, los temas de seguridad. Y creo que la tercera pata, que los temas económicamente, efectivamente, el país en ningún caso está en una crisis desastrosa, pero en una mediocridad económica en que hay menos inversión, hay mayor endeudamiento público, hay mayor endeudamiento del porcentaje del PIB hoy día aumentó y todo lo que es efectivamente el tema que está en juicio incluso el financiamiento de políticas públicas producto de esto. Entonces, yo creo que ha sido un gobierno que ha dejado mucho, sin contar que a efectos que bueno que algunas cosas haya echado pie atrás, pero también con el peligro que hubiese significado llevar a tabla rasa, como se dice, las reformas previsionales y tributarias que Claro. pensaban que hubieran sido desastrosas. Así que
por lo menos yo creo que como se cumplen 2 años, y las encuestas lo dicen, ha sido un gobierno que tiene bastante que desear y que tiene bastante al debe para este país. Ahora, quiero ser abogado del diablo, Carlos, porque el gobierno dice, nosotros hemos avanzado en ciertos proyectos de ley, escuché algo así como hemos cumplido un tercio de nuestro programa de gobierno, ¿ya? Ahora, hay leyes que se han aprobado, pero leyes que, por lo menos en lo que yo sé, que no tienen una aplicación inmediata ni siquiera han comenzado a regir, y que el gobierno las dice como el gran caballito de batalla, por ejemplo, la ley de 40 horas, eh, la ley de copago cero para las personas de los tramos 6 de FONASA, la ley de cuidado personal para las madres que tienen niños menores que puedan hacer teletrabajo, que comenzaría tal vez a regir en marzo, el sueldo mínimo en 500.000 pesos. ¿Qué te parecen esos caballitos de batalla que el gobierno aduce como parte de su A, gestión? a ver, partamos de la base que, no voy a entrar de renunciar en ese fondo de la media, pero partamos de la base que el gobierno gobierna. Por lo tanto, eso implica que tiene iniciativa legislativa, por lo tanto, hay una serie Claro, de proyectos que va a presentar y que si ¿y qué ha están aprobados en el presentado? Congreso, están presentados y están aprobados, está bien. O sea, no es que Claro, el gobierno no haya hecho nada. Cuando uno hace un juicio tan macro como lo hice yo, va a los aspectos, primero, generales, fundamentales, y segundo, algunas cosas que son importantes desde el punto de vista específico. Claro, evidentemente que el gobierno, yo no quiero hablar, aduce aquellas cosas que ha hecho o que puede haber hecho y le echa la culpa a la oposición a otro momento, aquellas cosas que de su perspectiva no han salido, como es la reforma, el acuerdo tributario que llaman ellos y la reforma previsional. ¿Ya? Todos estamos de acuerdo que tiene que haber una reforma previsional que se presentó en el sí, gobierno pasado incluso y que estamos de acuerdo porque el sistema, yo creo que es un buen sistema, pero que efectivamente, dado el devenir económico mundial del país y una serie de aspectos más de otro tipo, hace tiempo que había que ajustar varias cosas. Entonces, en eso bastante nadie, tiempo. claro, hace bastante. Y algunas cosas muy sencillas, como el aumento, ¿no es cierto?, de la De la cotización cotización individual. individual, como efectivamente, yo diría, las medidas también que dice relación con eventualmente incluso la edad de las personas para jubilarse. O sea, hay una serie de medidas que se podrían haber tomado con anticipación, ¿ya? Eh, Claro. Pero no hemos pero llevado muchos años discutiéndola y pero no muchos llegar años a discutiendo acuerdo, de acuerdo un tema, sin pero, llegar a pero acuerdo. tampoco se trata de que porque estamos todos de acuerdo le vamos a decir sí al gobierno, cuando a mí me parece efectivamente, objetivamente que sí. Si se va a aumentar gradualmente como está establecido en un 6% la cotización, ese 6%, que en la práctica, claro, es del empleador, pero en la práctica con el tiempo pasa a ser, entre comillas, del trabajador, porque lo paga el empleador, pero Claro. cuando te genera un impacto. Entonces, ese 6% que es gradual, sea del trabajador, sea de cada uno de nosotros. No tiene por qué. Si la gracia de los retiros tuvo una cosa buena para el país, la economía, además de ayudar a algunas personas efectivamente en su momento de la pandemia, fue que la gente en su mayoría se cuenta que efectivamente la plata es de nosotros, no es del Estado, no Claro. es de la AFP, es nuestra para nosotros, para un objetivo futuro que es la pensión, pero es nuestra. Entonces, Y ¿por qué yo segundo, que yo creo que mucha gente que retiró se dio cuenta que después al tiempo había recuperado lo que había retirado. Además, entonces, efectivamente, claro, el gobierno va a decir, y en su cuenta pública dice que en junio, no sé, pero no va a decir qué es las cosas que ha hecho. Está bien, yo no he dicho que no haya hecho nada. Sería Mm. un bruto, perdonando la expresión que dijera eso. Pero yo creo que el juicio que hice es que en general, en lo que ellos prometieron, hay cosas que incluso que digo que bueno que no lo hayan hecho en los términos que estaban pensados, porque creo que la reforma previsional como estaba pensada, la reforma de salud como estaba pensada, que había que hacerla, no es que estuviera todo bien, que hay que Claro, hacerla, no iba por la línea adecuada. Sí, la ética de los fines y la ética de los medios. O sea, puedo tener un buen objetivo, pero si uso medios inadecuados, estoy actuando tan mal como si estuviera pensando una cosa negativa. Entonces, yo a eso me refiero. Entonces, claro, el gobierno va a decir cosas, algunas que son discutibles, la ley de las 40 horas, sí, ya, ok, ya, bueno. Y otras que efectivamente son cosas que pueden ser positivas, como tú has mencionado, para la gente. De acuerdo. Pero yo creo que efectivamente no ha tenido la un capacidad de gestión, impacto. el impacto y no ha tenido la calidad política como para
Y eso por eso mismo uno ve que mucha gente que votó por el gobierno, gente joven sobre todo, que uno, con todo el idealismo, la juventud, qué sé yo, y Mm. que hoy día te dice que estaba profundamente decepcionada, digamos, porque no era lo que ellos habían pensado de forma legítima. Claro, pero es que esa gente está un poco decepcionada también porque ellos querían cambios más extremos de parte de Boric, po, y ha visto que Boric ha dado una especie de voltereta más, o se ha estado comando más hacia el centro. Pero yo no me queda claro, yo he conversado con bastante gente, eso, es que en esto, a ver, siempre hay distintos tipos de personas, los que tienen Claro, una posición más política, sí, puede ser lo que tú dices tú, pero la gente común y corriente, o sea, yo creo que en este país, efectivamente, en Chile, los dos tercios no tienen posición política en este país, o no tienen gran posición política, puede tener pero un por corazón. ejemplo, perdona, hay gente que apoyó a Boric que son de la idea de que debe existir un solo sistema estatal solidario, un solo sistema de salud. Y esa gente, por Sí, ejemplo, pongámonos en el punto de vista de esa gente que se encuentra desilusionada porque Boric no ha llevado a cambio, no ha llevado a cabo ese tipo de reformas. es que yo, pues, de acuerdo, por eso te decía, Milén, que ese es un tipo de gente, pero yo creo que la mayoría Sí, no pues es claro. así. O sea, yo creo que en este país hay un tercio que tiene una posición política y dos tercios que no Pero tienen. Pueden ese era el tener, proyecto del programa de Boric. sí, sí, pero pues déjame terminar un poco la idea. No importa, si yo puedo pensar que una cosa es buena y otra cosa es mala. La mejor demostración de eso, Milén, es el plebiscito, los plebiscitos. O sea, se rechazaron dos plebiscitos después Claro. de haber aprobado uno. Entonces, yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que la gente que votó por Boric, la mayoría de las personas no tenían una posición ideológica, más allá que podían pensar de que esto podía ser bueno para el país y estas medidas que se llevan. Ese perfil que tú dices de persona joven o no tan joven, que pensaba eso, yo creo que es minoritario, porque yo creo que la mayor parte que estaría decepcionado porque justamente no profundizó esta reforma. Yo creo, y mi experiencia personal, no solamente de estudio estadístico, es que la gente común y corriente no tiene una posición política definida. Lo demuestran las elecciones, lo demuestran los plebiscitos Ya, para últimos, acá y ¿ya? para un lado, Hay sí. un tercio que sí tiene una posición. Y hay, Sí. yo diría, otro porcentaje que haga que tenga una mayor tendencia para acá, una mayor tendencia para allá. Pero en Que el fondo oscila. yo creo que hay un dos tercios, un 60% de gente que no tiene una posición política, que no es de derecha, ni de centro, ni de izquierda, Claro. y que puede efectivamente. Entonces, yo creo que en ese sentido, si bien es válido en un sector, no es la mayoría. Yo creo que la mayor parte de gente del sector es gente común y corriente, que opera el sentido común, y que efectivamente ha visto a través del sentido común de que este gobierno no ha sido lo adecuado para el país. Ah, sí, pues. Bueno, amigos y amigos, nos estamos despidiendo, estamos finalizando este programa de día viernes en el Vamos Somos Chilenos. Que pasen un lindo fin de semana, traten de salir, respirar en el aire libre, caminar, lo que se pueda. ¿Ya? Y nos vemos entonces el próximo viernes. Carlos Martín, un gusto estar contigo, así que nos seguimos viendo los próximos viernes. Así es, Dios mediante, que estés bien. Gracias, Mileni, y gracias a todos los auditores. Un saludo, Radio Portal. Listo, nos vemos. Chao, chao. Chao.